Existen tres tipos de tráfico que puedes llevar a tu tienda en línea: el tráfico que controlas, el tráfico que no controlas y el tráfico que posees. Si no sabes cuál es la diferencia entre cada uno de estos tipos de tráfico, no estás aprovechando totalmente las ventajas que nos da cada uno de ellos. Hola, ¿qué tal YouTube? Te saluda de nueva cuenta Raúl Valenzuela, trayendo un nuevo video para este canal. La verdad he estado algo ausente en las últimas semanas, ya que he tenido muchísima actividad en mis tiendas en línea. He estado sacando muchos pedidos diariamente y ya quería darme un espacio para poder grabar este video, ya que mi intención es poco a poco seguir compartiendo mi experiencia sobre vender en tiendas en línea propia. Y para eso voy a hacer un video que me han pedido mucho últimamente referente a cómo usar Klaviyo. Klaviyo es una herramienta muy poderosa de la cual ya he hablado aquí en mi canal, donde tú puedes hacer email marketing súper segmentado, y para eso tú lo puedes conectar directamente en tu tienda en línea. Sin embargo, hay mucho desconocimiento sobre cómo utilizar Klaviyo de la forma correcta. En este video te voy a enseñar a instalar en tu tienda en línea una forma para captar correos electrónicos en tu tienda en línea. Esta misma forma me ha ayudado a mí a captar miles de correos electrónicos de forma gratuita. De igual manera, una vez que vas captando los correos electrónicos, recomiendo hacer una buena segmentación, ya que la finalidad no es llenarse de direcciones de correos electrónicos ni de contactos de tus clientes, sino de aquellos que están más interesados en lo que tú estás promocionando o lo que estás intentando vender. Entonces, para eso te voy a explicar cómo instalarlo en este video. Esta es una de las listas que yo tengo en Klaviyo de una de mis tiendas en línea. Si podemos ver aquí, esta lista tiene 1107 perfiles activos. Y aquí podemos ver que, bueno, estos perfiles han estado activos en las últimas horas, en los últimos días y en las últimas semanas. Básicamente te voy a enseñar cómo hacer una lista de este tipo y cómo la tienes que configurar en tu tienda en línea. Entonces, para eso vamos a pasar con lo siguiente. Ok, antes de explicarte cómo vamos a utilizar Klaviyo en esta primera etapa, quiero primero hacer un énfasis en por qué es importante utilizar estos canales de comunicación con tus clientes potenciales. Y para eso quiero explicarte los tipos de tráfico que existen de manera online. Básicamente son tres tipos de tráfico que existen cuando tú tienes un negocio en línea, en este caso una tienda en línea, y quiero explicártelos de qué se tratan. Primero que nada es aquel tráfico que tú controlas. Este tráfico es aquel tráfico por el cual nosotros muchas veces estamos pagando y que podemos de cierta manera elegir el medio por el cual le vamos a llegar a los clientes. Específicamente pueden ser anuncios en Facebook, anuncios en Instagram, anuncios en Google, anuncios de display en email, lo que tiene que ver con SEM o toda la publicidad digital que se paga, pay per click y demás formatos que nosotros utilizamos para llegarle a nuestro cliente potencial de una forma que nosotros controlamos la frecuencia, la ubicación, el presupuesto con el cual vamos a trabajar y también controlamos hacia dónde los queremos dirigir una vez que el cliente o el interesado ve nuestro anuncio y le da clic a un enlace. Entonces, este es el primer tipo de tráfico que existe de forma online. El segundo tipo de tráfico es el tráfico que no controlas. Este tráfico tiene que ver con aquel tráfico que existe de una forma o de una manera orgánica o en algunos casos hasta natural o de forma gratuita, donde este tráfico se da por las personas que ya tienen un interés en nuestra marca, en nuestra tienda o en los productos que estamos comercializando. Básicamente este tráfico es aquel que se da en redes sociales por comentarios, por opiniones, por reviews, aquel tráfico que se da también por búsqueda, personas que están buscando algo como que lo que tú estás ofreciendo, lo que es el SEO, que es el Search Engine Optimization, que es aquel que se basa en estar en los primeros lugares cuando las personas buscan algún producto o alguna frase en específico. Todo lo que tiene que ver también con los blogs, con artículos que se escriben de forma digital, que los podemos utilizar también para dirigir este tráfico a nuestra tienda en línea. También lo que tiene que ver con YouTube. YouTube es un canal que nos puede llevar tráfico a nuestra tienda en línea y de igual manera lo puede hacer de una forma orgánica. Recordemos que el tráfico orgánico es aquel por el cual tú no estás pagando, sino que es un tráfico gratuito y para eso, bueno, pues están todas estas herramientas que yo te he comentado, pero de igual manera es un tráfico que no controlas, a diferencia del tráfico que controlas, que tú estás controlando dónde quieres que aparezcan los anuncios, dónde quieres que aparezcan los enlaces, a qué personas quieres que les aparezcan, la frecuencia y demás. Pues el tráfico que no controlas, como su nombre lo indica,
pues es un tráfico que nosotros de cierta manera no tenemos un control total sobre el mismo, ya que por ser gratuito, pues obviamente va creciendo de forma orgánica. Ahora, con esto quiero hacer una acotación. Esos tres tipos de tráfico, ninguno es mejor que el otro, sino que quiero explicarte que cada uno tiene sus diferencias y la idea es que tú puedas sacarles ventaja a cada uno de estos tres tipos de tráfico. Así como el tráfico que controlas es muy bueno para generar ventas, para ser escalable y para promocionar tus productos por internet, también el tráfico que no controlas, ya que por lo mismo, como es un tráfico gratuito y es orgánico, te sirve muchísimo para llegar a aquellas personas que están interesadas con los productos que estás ofreciendo. Claro, toma más tiempo y toma más paciencia, yo le llamaría, desarrollar una estrategia con tráfico que no controlas o una estrategia orgánica. Pero de igual manera, cuando la sabes empatar con el tráfico que controlas, puedes generar resultados sumamente impresionantes. Y por último, está el tráfico que posees. A diferencia del tráfico que controlas y el tráfico que no controlas, es un tráfico que tú eres dueño, que tú te vuelves poseedor de esta información y que tú le puedes sacar una gran ventaja al momento de hacer tus estrategias publicitarias. Ahora, básicamente se centra en las listas de emails, las listas de correos electrónicos de personas con diferentes perfiles que están interesados en lo que tú estás ofreciendo. Como bien puedes observar, estas listas se componen ya sea de seguidores que tienes en tus redes sociales, seguidores que tienes en tu tienda en línea, que tienes ya sea en alguna otra plataforma donde tú compartas contenido. De igual manera, listas de emails de clientes que ya te hayan comprado y que pues estén suscritos a una información que tú estés enviando. También listas de emails de compradores que tengan este historial de generar compras por internet. Quizá en este momento no te hayan comprado a ti como tal, pero en su historial de navegación se tiene registrado que estas personas suelen comprar artículos por internet. De igual manera, aquellas personas que estén interesadas en tu marca, que quizá no dan el primer paso, que es comprarte en el primer contacto, pero sí tienen cierto interés en lo que es tu marca, tus productos y todo lo que conlleva la estrategia que estás utilizando para llegarle a más gente. Y también lo que tiene que ver con aquellos clientes que sí, en efecto, son recurrentes, que te han comprado 2, 3 o hasta más veces, que en muchos de los casos son clientes que ya se convierten en fans o seguidores de tu marca, de tu tienda en línea. Entonces, a final de cuentas, estos elementos son los que componen las listas de emails o las listas de correos electrónicos. Y la gran ventaja de las listas de correos electrónicos es que este es un tráfico que tú sí controlas. Y que no solo eso, que tú eres dueño o dueña del mismo. ¿Por qué? Porque estas listas de correos electrónicos no son 100% gratuitas. Tú en algún momento tienes que utilizar tráfico que controlas o tráfico que no controlas para convertirlo en tráfico que posees. A final de cuentas, esta es la finalidad de utilizar estos dos primeros tipos de tráfico. Llevarlos de un tráfico que controlas o que no controlas a un tráfico que posees. Y una vez que los conviertes, esto hace que tus costos de adquisición por cliente se reduzcan considerablemente. Probablemente en este punto te puedas preguntar cómo vamos a empezar nosotros a trabajar y a convertir el tráfico que controlamos o el tráfico que no controlamos a un tráfico que poseemos. Y para esto me voy a ir a esta aplicación que es la aplicación de Klaviyo. En esta aplicación tú puedes hacer secuencias de email marketing muy poderosas y la gran ventaja es que la puedes integrar de una forma nativa con tu tienda de Shopify. Ahora, en mi canal tengo videos más avanzados sobre cómo sacarle provecho a esta herramienta, por lo que te recomiendo que también los puedas ver una vez que termines de ver este video. Sin embargo, en esos videos no explico lo que te voy a explicar a continuación. Esto es algo muy sencillo y para eso lo que vamos a hacer es una forma de registro de email marketing. Para el siguiente ejemplo vamos a estar trabajando en dos ventanas. Una, la ventana de Klaviyo, que esta es la ventana que te tiene que aparecer a ti o algo similar te va a aparecer una vez que la instalas en tu tienda en línea. Y otra, una ventana que es la de tu tienda en línea. En este caso, esta es una tienda que yo solamente la utilizo para hacer demostraciones tanto en cursos o en algunas asesorías. No es una tienda con la que estoy vendiendo actualmente, pero nos va a servir para este ejemplo. Lo que vamos a hacer aquí en Klaviyo, si te fijas en esta ventana, nos vamos a ir a la parte donde dice Sign Up Forms, que estas son las formas que yo te comento con los que vamos a nosotros a captar esos emails de aquellos visitantes que tenemos en nuestra tienda en línea. Le vamos a dar clic y una vez que le damos clic nos va a aparecer algo como esto, que nos va a dar la opción de instalar Klaviyo en nuestro sitio en línea y para eso tenemos que instalar un código que es el código snippet. Si ya has trabajado con estas formas, este botón de instalar código te puede aparecer ya sea aquí o en esta parte superior, pero de igual manera le vamos a tener que dar clic aquí para instalar el código snippet.
Y una vez que le das clic aquí, nos va a aparecer un código, que este código lo tenemos que copiar y lo tenemos que pegar en nuestra tienda en línea. Te voy a explicar dónde lo tienes que pegar. Si te fijas, en este momento, esta es la dirección de la tienda en línea con la que yo hago pruebas y nos aparece que no tiene instalado el código, por eso aparece este error. Pero una vez que instalemos este código, nos va a dejar de aparecer este mismo error. Entonces, una vez lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a dar clic en copiar y nos lo vamos a traer a tu tienda en línea. En tu tienda en línea, una vez que estás aquí en la parte de Online Store o tienda en línea, te vas a ir a Themes o temas y le vas a dar clic aquí y nos van a aparecer los temas con los que tú estás trabajando en tu tienda en línea. Vas a elegir el tema con el que tú estás trabajando actualmente. Si tienes aquí algunos otros temas que no utilizas, recomiendo que sea solamente el tema con el que estás trabajando. Si llegas en algún momento a cambiar de tema, tienes que volver a hacer esto mismo que te voy a explicar a continuación. Le vas a dar clic aquí en Actions y le vas a dar clic aquí en Edit Code o editar código. Y una vez que estás aquí, nos va a aparecer los códigos con los cuales trabaja Shopify. Nos vamos a ir al principal código o el código eje de Shopify, que es este que se llama Theme Liquid. Si no te aparece directamente aquí, solamente le pones aquí en buscar y le pones Theme, como aparece aquí. Y bueno, ya te va a dar las opciones y lo vas a elegir. Theme Liquid, le damos clic aquí. Una vez que le damos clic, nos va a aparecer todo el código eje de tu tienda en línea, en este caso el código principal en el cual vamos a hacer algunas modificaciones. Y bueno, simple y sencillamente lo que vas a hacer es buscar esta etiqueta de body. Va a haber dos etiquetas, tienes que buscar la etiqueta que cierra. En este caso te voy a decir la diferencia entre la que cierra y la que abre. Te fijas, aquí está otra etiqueta que dice body, pero para saber qué es la que cierra, bueno, primero que nada es que es la que está al final, pero también tiene este diagonal que se encuentra aquí. Una vez que tú localizas esta etiqueta de body, lo que vas a hacer es que le vas a dar un espacio para poner el código que nosotros acabamos de pegar. Le das clic dos veces para dejar algo de espacio y vamos a pegar el código que nos trajimos de Klaviyo. Le damos clic aquí en pegar y listo. Ya quedó pegado el código de Klaviyo y le vamos a dar clic en guardar. Listo, ya quedó guardado. Vamos a regresar aquí a la página de Klaviyo. Una vez que está aquí en la página de Klaviyo, simple y sencillamente lo que vamos a hacer es que vamos a revisar la instalación. Algo que se me olvidó comentar es que cuando tú instalas Klaviyo, en automático tiene que jalar la dirección de la tienda en línea donde lo instalaste. Esto tiene que ser por default. Ok, entonces vamos a hacer ahora la prueba. Le vamos a dar clic en Check My Install, o que es checar mi instalación. Y listo. Dice que las formas para suscripción fueron correctamente instaladas. Ok. Cerramos. Y listo. Ya podemos construir una forma para suscripción de emails. Ahora, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, nosotros hacemos la prueba y nos aparece aquí el error? Simple y sencillamente lo que yo recomiendo es que puedas regresar tú al código y que te asegures que lo pegaste todo completo. Porque si te hace falta algún elemento, ya sea alguna letra, alguna palabra, algún símbolo y demás, no te va a aparecer que fue configurado correctamente. Entonces, para eso recomiendo que puedas revisarlo de esta forma. Entonces ahora ya vamos a cerrar aquí. Una vez que ya tenemos instalado este código, antes de irnos a crear la forma de registro, nos vamos a regresar aquí al panel principal y vamos a seleccionar la opción que dice listas y segmentos. Esto es importante hacerlo antes, ¿por qué? Porque tenemos que crear una lista donde nosotros vamos a estar acumulando o vamos a estar guardando todas las direcciones de correo electrónico que vamos a ir registrando. Esto es bien sencillo, le vamos a dar clic aquí en crear lista y le vamos a dar clic aquí en lista. Y le vamos a dar aquí un nombre, puede ser prueba YouTube, ¿ok? Y damos clic en crear lista. Y listo, ya quedó creada esta lista. Si te fijas en este momento, pues no tengo a nadie registrado en esta lista, pero lo que vamos a hacer es que vamos a regresar aquí a las formas de registro, donde dice Sign Up Forms, y le vamos a dar clic. Y una vez que estamos aquí, como ya instalamos el código previamente, ya solamente nos vamos a ir directamente a crear una Sign Up Form. Y una vez que estamos aquí, nos aparecen diferentes diseños. Tú puedes filtrar, ya sea si quieres que sea en forma de pop-up, que les aparezca a los clientes cuando entran, en forma de flyer, que esto es deslizable, en forma embebido, que esto es directo en el código. Si quieres que sea en escritorio, en celular, solo en escritorio, tú puedes ir filtrando aquí y hay varios diseños que son interesantes. Eso ya te lo dejo a tu criterio, dependiendo el diseño de tu tienda, tu logotipo y demás. Vamos a hacer una prueba aquí con este, por ejemplo. Vamos a dar clic aquí y le vamos a poner aquí el nombre, por ejemplo, prueba
YouTube. ¿Ok? Y vamos a elegir una lista, que esta es la lista que acabamos de hacer hace un momento. Vamos a elegir prueba YouTube. Y con esto lo que le estamos diciendo a Klaviyo es que cada persona que se registre en esta forma lo va a mandar directamente y en automático a la lista que se llama prueba YouTube. Entonces le damos clic en crear forma. Y si te fijas, así se va a ver en tu tienda en línea. Algo que vamos a empezar a trabajar es a partir de este diseño, pero cabe señalar que también en Klaviyo tú puedes hacerlo desde cero. Tú puedes elegir los colores, el tipo de letra y todos los demás elementos que vas a poner aquí. Entonces lo que vamos a hacer simple y sencillamente es... Vamos a poner algún incentivo para que la gente se registre. Descuento 10% al registrarte. A mí me gusta poner un incentivo en forma de descuento porque si solamente tú llegas a poner suscríbete a nuestras novedades, la verdad pues como ya hay tantas formas de contacto y de suscripciones en muchas tiendas en línea, se tiene que dar un incentivo más allá de darle las novedades a los clientes. Entonces un descuento puede ser un buen incentivo para alguno de los clientes, y lo que vas a hacer aquí también es que le vas a cambiar aquí el texto y vas a poner recibe 10% de descuento al registrar en tu correo, puede ser en tu correo, ¿ok? Y listo. De esta forma, también aquí tienes que poner, bueno, pues lo puedes dejar en inglés o en español. Vas a poner aquí dirección de correo. Estos ya son temas, esto ya es más de diseño y de formato, no me quiero meter tanto en eso. Y la llamada a la acción, recomiendo que sí sea el descuento. 10% descuento, ¿ok? Y listo, ya quedó. Aquí también puedes poner tú más formato, colores, cambiar la letra, cambiar si es negrita, si está inclinado. Todo eso, como te comento, no me voy a meter tanto aquí. Y bueno, también esta es en la forma de suscripción. Y tienes que cambiar aquí qué es lo que va a pasar una vez que el cliente se registra, o el mensaje que le va a aparecer. Aquí simplemente le vas a dar clic en bienvenido o bienvenida o bienvenidos, y lo que vas a hacer es que quizá hace un momento te preguntaste cómo le vas a hacer llegar el descuento. Es bien sencillo, lo vas a poner aquí y vas a poner utiliza el código, y aquí vas a poner un código que tú hayas creado en tu tienda en línea. Este código tú lo tuviste que haber creado y es un código de descuento. No sé, puede ser oferta 10 en el checkout para obtener 10% de descuento. ¿Ok? Y de esta forma, este mensaje lo van a ver solamente aquellas personas que ya te hayan dado su correo electrónico, que ya se hayan registrado a esta lista. Si te fijas, aquí tú les estás ofreciendo un descuento del 10% al registrarse. Se registran y el mensaje que les va a aparecer de forma inmediata cuando se registren es este: bienvenidos, utiliza el código oferta 10 en el checkout para obtener el 10% de descuento. ¿Ok? Entonces, ya que lo tenemos aquí, estamos en la parte de bloques. Nos vamos a ir aquí a estilos, y aquí tú puedes elegir si quieres que les aparezca una ventana de pop-up, que sería como esta, o que les aparezca un flyout, que es esto deslizable. Yo recomiendo que sea de forma de flyout porque no es tan invasivo. Y bueno, de esta forma ya quedó configurado la forma de registro. Ahora en behaviors, aquí tú vas a seleccionar las condicionantes de esta forma. Puedes seleccionar que se le muestre inmediatamente a las personas que están en tu página en el momento en que entran. Puedes elegir que tarde un poco en aparecer. Esto es quizá los 60 segundos después de que están en tu página. Yo recomiendo que sea inmediatamente si es el primer contacto.
Y también puedes tú aquí seleccionar que si ya a las personas les apareció esta forma y no les vuelva a aparecer después de cierta cantidad de días. Porque recordemos que a veces llega a ser molesto que estés entrando a la página y todo el tiempo te está apareciendo esta forma. Inclusive a veces, si no lo configuras bien, te puede seguir apareciendo incluso cuando ya te registraste. Entonces, si lo seleccionas, la indicación que estás dando es que no quieres que se le vuelva a mostrar al cliente hasta después de 90 días de que él lo cerró. De igual manera, algo muy importante es que selecciones esto de no mostrar la forma a aquellos que ya están registrados en Klaviyo. Yo he visto algunas tiendas, inclusive donde yo he hecho algunas pruebas y me he registrado y sigo entrando a las tiendas y me siguen apareciendo este pop-up. Entonces, para esto tienes que dejar seleccionado esto. Seleccionar que una vez que ya se registró el cliente a tu lista, no le vuelva a aparecer. Y de igual manera, tú vas a seleccionar en qué página de tu tienda en línea le va a aparecer este mensaje a los clientes. Puede ser solamente en una página que contenga, no sé, por ejemplo, tus productos, diagonal camisa, diagonal blusa, diagonal quiénes somos, la página de FAQ, contacto y demás. Entonces, en este caso, yo lo voy a dejar así en todas las páginas. Recomiendo que tú sí lo puedas poner solamente en una página o en las páginas donde es más probable que el cliente quiera entrar en contacto contigo. Y bueno, ya de esta forma, pues ya lo dejamos configurado. Y le damos clic aquí en Publish o Publicar. Y listo. Entonces, lo que vamos a hacer es que me voy a ir a la página de la tienda en línea. Recomiendo que lo puedas hacer desde una ventana de incógnito para que sea como si fueras un visitante por primera vez que visita tu tienda. Y listo. Si te fijas, aquí ya nos aparece esta forma que acabamos de crear, que dice descuento 10% al registrarte. Entonces voy a hacer la prueba. Me voy a registrar con un correo electrónico de prueba. Voy a hacer hola@gmail.com, ¿ok? Y le voy a dar clic en obtén 10% de descuento. Y listo, dice bienvenidos, utiliza el código oferta 10% en el checkout para obtener 10% de descuento. Entonces, de esta manera, nosotros ya capturamos el correo electrónico que nos dejaron en la lista que acabamos de crear hace un momento. Y por otro lado, el cliente ya recibió su código oferta. Ahora vamos a verificar que el correo se haya ido en esta lista. Regresamos a Klaviyo. Nos vamos aquí donde dice listas y segmentos. Y ya que estamos aquí en List and Segments, podemos ver que en la lista de prueba YouTube ya hay un miembro. Cabe señalar que los miembros que se registran a tus listas no van a aparecer de forma inmediata, ya que tarda un par de minutos, por lo que recomiendo esperar. Pero a medida que va pasando el tiempo, estas listas cada vez se van haciendo más y más grandes y te van a servir para, por un lado, tener el contacto directo de tus clientes y por otro, bajar tus costos de adquisición en los mismos. ¿Por qué? Porque más adelante puedes tú enviarles información relacionada a ofertas, promociones, lanzamientos o alguna comunicación que quieras compartir con ellos. De igual manera, existen diferentes formatos de correos electrónicos que iremos trabajando poco a poco, pero por lo pronto te recomiendo que hagas esta instalación en tu tienda en línea en este momento. Listo. Como punto adicional, quiero comentar que para que tus listas se comiencen a poblar, el cliente o el contacto primero tiene que recibir un correo electrónico en el cual tiene que aceptar que se va a suscribir a tu lista. Por eso es importante que los clientes abran los correos electrónicos que tú estás enviando. Una vez que el cliente acepta y confirma que se quiere registrar a tu lista, tú vas a ir viendo cómo se van poblando tus listas poco a poco. Por último, te quiero dejar dos tips que te van a servir muchísimo. Primero, suscríbete a mi canal. Aquí está el icono donde te puedes suscribir para que no te pierdas ningún video referente a comercio electrónico y cómo llevar tu tienda en línea al siguiente nivel. Y segundo, te dejo una lista de videos sobre los cuales yo explico más a fondo sobre Klaviyo y cómo sacarle la máxima ventaja a esta herramienta. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video.